Muy bien, buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente, chicos, a la clase de literatura española de este día martes. Hemos estado trabajando, pues, como usted ya sabe, las semanas anteriores con respecto a los proyectos de la Feria Española, ¿verdad? Ya les comentaba que terminamos la semana pasada con este proyecto, pero que siempre es importante que esté pendiente de su correo, que esté pendiente de mensajes, porque se están revisando ahorita los proyectos. Ya iniciamos con señor Marta a hacer ese estudio sobre los proyectos y se les va a informar, ¿verdad? Si hay algo necesario que ustedes puedan mejorar o que puedan profundizar más en los proyectos, ya que depende de ello, es de donde ustedes han trabajado también su video. Y el video tiene que ser claro, conciso, que se exprese, no que se lea las diapositivas, sino que usted comente, que usted nos diga de qué trataba su tema y que todo aquel o aquella persona que se acerque a ver su video, pues le quede muy claro, ¿verdad? Lo que está haciendo, lo que está diciendo. Por eso es importante que nosotros hayamos hecho algo bonito, algo bien plasmado en nuestro video. Muy bien, voy a compartir pantalla para que podamos analizar un poquito sobre el contenido socioemocional de la semana. Les voy a pedir que participen, ¿verdad? Los que puedan, los que deseen, espero que sea la mayoría. Acuérdense que una clase participativa es lo más importante. Vamos a ver por acá. Muy bien, ahí está. El contenido socioemocional de la semana, chicos, es un regalo para mamá. Ya usted con su tutor o tutora preparó algo bonito para dedicarle a su mamá el día de ayer. Acuérdese que Día de las Madres es algo como una celebración comercial que se hace un 10 de mayo en nuestro país, pero Día de la Madre no es solo eso, ¿verdad? Día de la Madre es todos los días el respeto que usted le tiene que dar a su mamá, a su abuelita, a sus familiares que sean mamá, porque es muy importante que veamos ese apoyo que ella les tiene. ¿Quién me quiere leer la primera frase que saca en pantalla? ¿Alguien? Yo, señor. ¿Sí? Léalo. Solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre perdonará cuando ninguno otro entenderá. Exacto. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Creen ustedes que es cierto o es una mentira? ¿Qué es ser? Muy bien, es cierto, ¿verdad? Porque acuérdense que siempre, bueno, podemos observar nosotros que la mayoría de mamás son las que están más pendientes de los niños o que están siempre ahí pensando, ¿verdad? En ustedes, cuidándolos cuando se enferman. Claro que hay padres que lo hacen, sí, pero un porcentaje menor. Acuérdese siempre que esa mamá va a estar ahí para apoyarle, para a- ayudarle a usted en lo que necesite. Y como dice acá, le va a entender cuando nadie le entienda. Pero muchas veces en la edad que ustedes están, entran en una etapa de rebeldía, de enojo, de molestia, que todo lo que dice mamá está mal, todo lo que dice mamá es por hacerme sentir mal a mí. Y claro que no, ¿verdad? Lo que su mamá quiere es que usted haga las cosas bien.
Muy bien. ¿Otra participación que me lea la segunda frase? ¿Quién me quiere leer la segunda frase? No hay participaciones. Yo, señor. Muy bien, gracias. La alegría de una madre comienza cuando una nueva vida se agita en su interior. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues nos está hablando de que cuando una mamá se da cuenta, ¿verdad?, que está embarazada, pues tiene una alegría que se agita en su interior, dice, porque esa nueva vida que está ahí, pues muy pronto va a nacer y le va a dar alegría. Muchas veces también los hijos les damos tristezas a nuestras mamás, pero la mayoría del tiempo, a pesar de todo, pues sigue siendo usted una alegría para mamá. Eso lo tiene que tener muy claro y pensar siempre lo que usted va a hacer, si está bien, si está mal, ¿está? Cómo usted puede ayudar a su mamá, lo puede hacer de muchísimas maneras, pero sí es importante que tome en cuenta pues ese amor que ella le tiene. Bueno, chicos, hablando ya de nuestro contenido, gracias a los chicos que participaron, hablando de nuestro contenido conceptual, usted ya sabe, ¿verdad?, que hemos estado hablando de un tema desde el inicio del periodo. ¿Cuál es ese tema? ¿Quién me dice? ¿De qué tema hemos estado hablando, chicos, en este periodo? Ajá. De la literatura en la Edad Media. La literatura en la Edad Media, excelente, ¿verdad? De este tema principalmente. Y ya decíamos las clases pasadas, les voy a hacer una breve retroalimentación para que los que no han estado en clases o no han puesto atención, pues se recuerden de ello. Estamos hablando, permítanme que quiero compartirles la pantalla, pero no me, no me abre, vamos a ver acá. Ya pueden ver la pantalla de la separata. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bien, aquí habíamos empezado, ¿verdad? Lo que les estoy presentando es la separata del libro Juglar 3. Habíamos hablado de la Edad Media, que tiene aproximadamente 1000 años, desde que... Señor. De Solo se fuera ve menos uno. los documentos. Oh, perdón. ¿Y qué hice? Se supone que la abrí. Vamos a ver, no se ve. Voy a cerrar esto mejor primero. Perdón. Muy bien, no pude compartir pantalla, no sé qué problema me está dando. Bueno, pero habíamos estado hablando, chicos, de la Edad Media. Decíamos que, perdón, que tiene, ¿verdad?, un periodo de tiempo de 1000 años desde que cayó el Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo. Desde ahí podemos nosotros empezar a decir que ya se da la Edad Media, hasta que se dé el descubrimiento de América o el descubrimiento del Nuevo Mundo en el año 1492. Después de ahí, pues hablábamos que había muchas culturas, ¿verdad?, como la musulmana, la judía y la cristiana, que se dio una convivencia entre ellos. Y esa convivencia hace que estos grupos se fortalezcan en cuanto a la cultura. De ahí nace también, ¿verdad?, el sistema feudal, la división de las clases sociales de acuerdo, ¿verdad?, a esa condición
Y estaba la nobleza, pues que eran los que vivían de la guerra, eran los que participaban en las hazañas de los héroes. Después tenemos al clero, que la misión de ellos era prácticamente rezar. El tipo de literatura que hacían era una literatura religiosa. Eh, Luego estaba el pueblo, ¿tá? Ya con la literatura oral, la literatura más dedicada a esta clase. Estaba pues compuesta de dos grupos, los burgueses y los campesinos, y el poeta exclusivo pues para cada uno de ellos, ¿tá? Para la nobleza el trovador, para el clero el clérigo y para el pueblo el juglar, aunque el juglar andaba de un lado a otro, ustedes ya saben, las aldeas, castillos, etc. Luego hablábamos de las primeras manifestaciones literarias, las cuales eran las jarchas, eran pequeñas, ¿verdad? Palabras puestas en boca de mujer, canciones entonadas con el tema de amor. Y estábamos hablando de los mesteres, el mester de juglaría, que era el oficio de los juglares, donde aparecen los cantares de gesta, que eran poemas muy extensos, donde se hablaba de las hazañas de los héroes, y uno de ellos más representativo es el cantar del mío Cid. Y luego decíamos que el mester de clerecía pues era una escuela literaria en lengua castellana, y los autores de esta pues eran clérigos. Las obras tenían un fin didáctico porque ellas querían instruir al pueblo. Y tenemos este mester de clerecía cuando leíamos, ¿verdad? Que dice, traigo un mester hermoso, no es de juglaría, es un mester sin pecado, pues es de clerecía. En estas frases, pues se nos está haciendo en estos versos una diferencia entre por qué ellos decían que no era lo mismo su mester que el de juglaría. Autores representativos de este mester, ya empiezan a aparecer nombres. Por ejemplo, está Gonzalo de Berceo, que era pues un fraile riojano que escribió durante la primera mitad del siglo XIII obras de temas religiosos, como por ejemplo la vida de los santos, de Dios, de la iglesia, pero principalmente los temas sobre la Virgen María. Y hace una obra literaria que se titula Milagros de Nuestra Señora. Después hablábamos del arcipreste de Ita, o también conocido como Juan Ruiz, el autor del libro del Buen Amor, que hay pocos datos de este libro. Y ahí aparecía, ¿verdad? Que a partir de 1330, el arcipreste, que no se sabe mucho de él, escribe este libro. Y este libro ya expresa el agotamiento del mester de clerecía. ¿Por qué? Pues porque vemos características que ya no son muy propias de la literatura medieval en cuanto a mester de clerecía. Ya vemos que el autor empieza a mezclar cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, con lo religioso, ¿verdad? Se da entre ellas sátiras, como por ejemplo una sátira al dinero, una sátira al amor. Hay canciones también de mujeres feas, brutales, que el autor expresa. Y otros dicen que este libro puede ser como una autobiografía ficticia que se quiso crear el autor del libro del buen amor. ¿Por qué? Pues porque habla, ¿verdad? Como en primera persona. Y acuérdese usted que un clérigo pues hace votos de castidad, de obediencia, de pobreza, y un clérigo pues no tiene que tener esposa, novia, ni nada por el estilo. Y acá pues en la obra, sí, los que leyeron la obra se pueden dar cuenta que se había partes de ello, pero también habían fábulas, también habían anécdotas, historias, como una que leímos en clase, me recuerdo, la disputa entre los griegos y los romanos, algo histórico, pero también con un tono de burla, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? En cuanto al contenido socioemocional. ¿Se recuerda? Chicos, es interesante que usted participe de la clase, abra su micrófono y me diga, sí, señor, hasta ahí llegamos, no, fíjese que hablamos un poquito más. Yo recuerdo que hablamos de esto.
Es como que estuviéramos en el salón, pero es importante que usted participe, no solo que yo esté hablando. Bueno, vamos entonces a pasar. Ya, no sé por qué no puedo compartir la pantalla. Quizás tuve que abrir el documento antes de la grabación para poder ver. Bueno, vamos a compartir el nuevo tema. Quiero que tomen su cuadernito y en su cuadernito anoten. Es importante que vayan haciendo apuntes sobre lo que hemos ido desarrollando. En el tema, por favor, vamos a anotar el origen de la prosa. Es un tema que usted ya ha visto, es cortito. Y también vamos a hablar un poquito ya del otro tema que tiene que ver también con una obra que nosotros ya leímos, ¿tá? La cual es La Celestina. Vamos a ver si se recuerdan de La Celestina. Bueno, el origen de la prosa. ¿Quién me quiere decir con qué autor o con qué obra literaria se originó la prosa ya durante la segunda mitad del siglo XIII? Eso lo vimos el año pasado. ¿Quién fue el autor? ¿Qué obra literaria dio pie a que se originara la prosa, chicos? ¿Quién se recuerda? ¿Nadie? Bueno, les voy a recordar porque es algo que ya vimos. ¿Me están escuchando, verdad? Por lo menos levante la manita y me dice que sí. Sí, señor. Vaya, Sí, gracias. señor. No vaya a ser que se desconecte y yo me quede hablando solita. Bueno, el origen de la prosa, recordemos que se dio allá en la segunda mitad del siglo XIII por parte, ¿verdad?, de una persona, de un rey, que nos está hablando sobre el cambio que se da en cuanto a la literatura. Acuérdese que aparece el rey Alfonso X el Sabio. ¿Hoy sí ya se acordaron? ¿Cuál fue el aporte que hizo Alfonso X el Sabio? Incluso el periodo pasado lo vimos. Él mandó a traducir ¿el qué? ¿Qué mandó a traducir Alfonso X el Sabio? Marito, José Mario, Douglas, Rodrigo Alejandro. ¿Se recuerdan? Introdujo la prosa. Mandó a traducir textos, ¿verdad?, que estaban en una lengua diferente. Muy bien. Sí, Chelsea, eran unos textos, ¿verdad? Textos históricos, textos que tenían que ver con lo jurídico, lo literario, y estaban en una lengua diferente al castellano. Entonces, viene Alfonso X el Sabio y dice que todos estos textos van a ser traducidos al castellano, porque ya el castellano estaba siendo la lengua oficial, ¿verdad?, del reino. Ya con la prosa, si usted se fija, la mayoría de textos de la literatura española empiezan en verso, así como el cantante del mío Cid, pero ya cuando se da este momento, pues aparece el autor del libro El Conde Lucanor, don Juan Manuel. Y don Juan Manuel era sobrino del rey Alfonso X. Este autor participó también en conflictos, ¿verdad?, civiles que se dieron en Castilla durante la primera mitad del siglo XIV. Y por eso es que su obra, que se dio entre el año 1330 y 1335, empieza a dar consejos de lo que tiene que ser, de lo que no tiene que ser. Y entonces vamos viendo nosotros cómo es que empieza a arrancar ya un periodo histórico de una literatura que se venía leyendo en verso
a cambiar a la literatura con una lectura y un mensaje que nos da a conocer con respecto a la prosa. ¿Ah? El conde Lucanor trataba de 50 cuentos. ¿Quién se acuerda y abra su micrófono y me dice cómo empezaba, cómo seguía? O sea, ¿cuál era el hilo conductor que tenían todas las historias del conde Lucanor? El primer rey le presentaba un problema entonces el consejero trataba de resolverlo, no de resolverlo, sino más bien darle un consejo con una historia moralizante. Entonces al final le daba una conclusión de la historia y el rey tomaba ese ejemplo y lo aplicaba a su problema. Exacto, muy bien, excelente. Ah, me alegro mucho que se recuerde. Y vamos a ver eso, Fabiolita, gracias. Entonces, vamos a ver, perdón. Que Entonces, no soy Fabiola, hola. que no soy Fabiola. No, es que Fabiola puso un mensaje acá. Creo que me puso un mensaje sobre la guía, que me equivoqué, dice. O sí, ¿verdad? Fabiola dice aquí. Bueno, entonces chicos, vamos a ver. Así como dice la compañera, ¿verdad? Gaby es, ¿verdad? Sí, Gabriela, no es esa la que me habló. Es que casi no escucho, no sé si es porque están hablando y no los oigo bien. Bueno, como dice la compañera, estamos hablando de que el conde Lucanor tiene, gracias Chelsea, es Angie, muy bien, Angie. Entonces estamos hablando que el conde Lucanor tiene un problema y él se va y pide consejo a Patronio, quien era su consejero. Patronio le escucha y luego le relata una historia de la tradición popular, por eso es que usted muchas veces estos cuentos los va a escuchar también o los va a leer en otros libros porque son parte de la tradición de la época. Y con esto, pues cierran, ¿verdad? Cierran el problema, le sigue el consejo a Patronio y al final viene el conde Lucanor y dice que manden a poner las siguientes palabras en su libro, al final de la historia como una moraleja. Entonces ahí vamos viendo nosotros la importancia de la prosa. Y cuando don Juan Manuel pone énfasis, ¿verdad?, en este tipo de arte, en los cuentos que él emplea con, y también tiene mucho que ver la forma en lo que lo dice, porque el castellano que utiliza es un castellano elegante, un castellano que nos viene a dar a conocer la prosa durante los siglos XIV. También hemos leído una obra diferente a la Edad Media, pero escrita en prosa. Y yo sé que es un tema que vamos a tocar más adelante, pero quiero hacer como un tipo comparación, ¿tá?, entre la prosa de inicio de la Edad Media a cómo evoluciona esta prosa ya en la época prerrenacentista. Porque el prerrenacimiento es esa etapa de transición, ¿tá?, una etapa entre la Edad Media y el renacimiento. El renacer, el volver a aquello, ¿verdad?, que tiene una vida, una visión muy diferente. Entonces vemos nosotros que esta obra literaria, que es parte, es representativa de la prosa prerrenacentista, es La Celestina. ¿Quién me quiere decir así brevemente la síntesis de qué trata La Celestina? Porque he estado viendo todos los controles de lectura y lastimosamente hay todavía algunas cositas que no dominamos de la lectura y es importante que lo hagamos. En bachillerato usted va a leer otra vez con un nivel de complejidad un poco más alto esta obra. ¿Quién quiere abrir micrófono y me cuenta?
Yo, que Celestina era una supuesta bruja que la habían contratado para que enamorara a una mujer, pero al final los dos se terminan matando ya que su amor no podía ser así como en Romeo y Julieta. Gracias. Bueno, alguien más, así como dice la compañerita, ¿verdad? Nos ha hecho una muy bonita síntesis. Alguien que nos quiera decir, por ejemplo, el argumento. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Por qué se puede ver que hay una crítica? Si usted se fija en esta obra, se da una crítica hacia los criados, porque los criados pues no eran, ¿verdad? Unas fieles personas como deberían de ser, y ellos hacen, ¿verdad? O traicionan, mejor dicho, a sus amos por dinero. Traicionan a Calisto porque ellos hacen un trato, ¿verdad? Con Celestina Solo por el dinero. por dinero, exacto. Entonces, ya no era aquel criado servicial de que sí lo voy a hacer por ayudar a mi amo, sino porque vieron dinero. Entonces, si nosotros vamos a ver que en esta obra pues ya se tocan temas como más humanos, humanísticos, más de la persona, que tienen que ver ya con cómo, ¿verdad? Viven. Sí es cierto que hay un loco amor, porque el de Calista era un loco amor, no era un amor verdadero, era una obsesión que él tenía por Melibea. Melibea no estaba enamorada de él. Ella se enamora, pero a raíz del hechizo que hace Celestina. Y por eso es que llega, ¿verdad? A querer venderle hilos, a querer complacer, hacer sentir bien a Melibea por tal de obtener algunas prendas e incluso le miente. Y después también empezamos a ver que ya cuando se da el amor entre Calisto, Melibea, un amor que no es real, entonces empiezan a aparecer algunos rasgos del por qué la Celestina, que se publicó por primera vez en 1499 y que solamente se dividió en 16 actos y 16 partes, ¿verdad? Es que se llamó tragicomedia al principio, de Calisto y Melibea, porque el centro pues hablaba sobre ello, pero después vamos viendo, según estudios que se hicieron, que la vieja Celestina fue el papel principal de toda la historia. Bajo ella es que empezaron a girar todos los rasgos, ¿verdad? Y vamos viendo también en este tipo de literatura ese cambio, como les comentaba. Ya no es una literatura didáctica como el Conde Lucanor, que tiene un hilo conductor, hay un problema, se da un consejo y al final hay una moraleja. En la prosa ya pre-renacentista, ya es una prosa diferente, de temas de la cotidianidad y que también pues es parte de muchas, digamos, como muchas críticas que se hacen. Bueno, hasta acá voy a llegar porque la otra clase ya nos corresponde iniciar el tema del prerrenacimiento, ¿verdad? Ya vamos a enfocarnos un poquito más en ese inicio, en ese contexto histórico. Preguntas, chicos, o comentarios que quieran hacer sobre los temas, las obras, o que usted me diga, mire, yo he leído esta parte, o yo he leído una obra que también es de la época medieval, pero no es española, podemos hablar un poquito. No sé, piénsenlo y la próxima clase, pues tal vez se animan un poquito más a abrir sus micrófonos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de retirarnos a la siguiente clase? No, señor.
Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay preguntitas, nos retiramos para prepararnos para la siguiente clase. Se cuidan, se portan bien y nos vemos el miércoles, primero Dios. Ok, adiós, señor, cuídese. Cuídense. Adiós, señor. Gracias por Adiós, la clase. señor. Adiós, adiós. Gracias, señor. Adiós. Muchas gracias a ustedes.